Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva apertura de un morning meeting, perdón, apertura del mercado europeo. Hoy es lunes 2 de diciembre, arrancamos el último mes del año en positivo. Ahora veremos que hay varias razones por parte de Asia que están dando pie a tener un pequeño rally a final de año. Veremos si es sostenible, principalmente por los datos manufactureros de China y si a ver ahora los datos los mismos datos manufactureros por parte de Europa y de Estados Unidos, pues también acompañan. Y si el desgaste en la guerra comercial ha tenido mucho efecto, si nos hemos recuperado ya. Como siempre, vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar, ¿de acuerdo? Confirmarme que me escucháis correctamente y que ahora mismo en las pantallas pues tenéis la cabecera de Morning Meeting. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar como siempre. Lo primero, para que no haya luego problemas, es poner la pantalla para que la veáis todos y comenzamos. Muy bien, bueno, pues como siempre el primer reflejo de los mercados del arranque de la sesión me gusta siempre hacerlo sobre el mercado Forex porque su volatilidad y rapidez nos permite ver exactamente in situ en el momento pues cómo estamos. Y bueno, pues como podemos observar las divisas con mejor rendimiento son el dólar australiano, que viene contagiándose de un comentario que han hecho desde el gobierno de Nueva Zelanda, por eso el dólar neozelandés es el que más está subiendo. Lo podemos ver aquí cómo está ganando frente a todos sus pares, además con una diferencia bastante grande. Y seguido, lógicamente, por la libra esterlina, que también, pues bueno, ve cierto reflejo en las últimas encuestas publicadas respecto a las elecciones que tenemos el próximo 12 de diciembre. Bueno, básicamente arrancamos el comentario donde podemos observar que el dólar neozelandés es la divisa con mejor rendimiento de la cesta de los 10 pares mayores y bueno, pues básicamente viene que a consecuencia de que su ministro de Finanzas ha dicho que impulsará proyectos a corto y medio plazo en un escenario siempre que sea de crecimiento sostenido. Esto, lógicamente, lo dice
porque los datos de Nueva Zelanda están un poquito divergentes con los del resto del mercado y su economía está yendo bastante bien. De hecho, ya comunicaron que posibles recortes de tipos de interés hasta finales del año que viene, en principio, y según cómo esté la coyuntura internacional, pues los podrían llevar a cabo. Incluso, bueno, pues en referente a esto, los detalles de este proyecto, ¿no? De impulsar los proyectos a corto y medio plazo, se darán a conocer en el próximo, bueno, en la próxima rueda de prensa respecto a su política presupuestaria, que es el próximo 11 de diciembre. Por lo tanto, recordemos que el 11 de diciembre es miércoles, el 12 de diciembre es jueves, que son las elecciones de Reino Unido. Por lo tanto, veremos mucho movimiento la semana que viene. ¿Qué pasa? Pues el dólar australiano, vemos cómo se contagia de ese comentario del ministro de Finanzas de Nueva Zelanda. Hay que tener en cuenta que la economía de Oceanía tiene, bueno, pues unas convergencias muy importantes entre ellas y sus contagios, tanto positivos como negativos, tiene una beta muy alta, ¿no? Y lógicamente, pues ya yéndonos al territorio continental, del viejo continente, podemos ver que Reino Unido es de las divisas de Europa, continentalmente hablando, porque el proyecto del Brexit lo que pretenden es que a nivel político y económico se queden 100% desvinculados. Podemos ver que la libra también está ganando terreno. ¿Por qué? Se está encareciendo muchísimo respecto al resto de divisas, porque las últimas encuestas publicadas durante este fin de semana han mostrado que los conservadores, los Tories, que venían arrastrando una ventaja importante frente a los laboristas, pues en la última encuesta parece que, bueno, pues ha habido un cierto recorte de distancias por parte de los laboristas de Jeremy Corbyn al partido pues de Boris Johnson, ¿no? Y esto está haciendo encarecerse muchísimo a la libra esterlina, fruto del atractivo que está teniendo, en este caso, el FTSE británico, que está revalorizándose. Podemos verlo a la izquierda, el contado un 0,65, que el mercado ya está abierto, y el 0,60. Prácticamente ya están equiparados los dos índices, tanto el futuro como el contado, y bueno, pues es el reflejo que tenemos. Hoy lunes, los puntos más importantes que tenemos para conocer son lógicamente los datos industriales, principalmente manufacturero y luego de servicios en algunas de las economías que también los publican. Ya hemos sabido los datos de la parte de Oceanía, donde los datos, pues ha habido cierto signo mixto. En cualquier caso, ahora empezaremos con el núcleo duro de la eurozona: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y luego el conjunto general de la Unión Europea, para luego seguir al otro lado del charco, después de la hora de comer, entre las 3:30 en adelante, los datos de Canadá y de Estados Unidos. Por lo tanto, en el calendario macro hoy tenemos datos manufactureros que son importantísimos porque reflejan el resumen pasado, es decir, del mes pasado, pues cómo se ha comportado la economía. Importantísimo, hemos sabido el dato del PMI para la industria de Asia, que el conjunto general ha sido del 51, de 51,8. Esto lo que indica es que vuelve a terreno expansivo y, bueno, pues indica en principio que la economía de China vuelve a estar en buena tónica, pero ahora mismo pues hay que coger los datos macroeconómicos concretamente de China un poco con pinzas. Esto debe mantenerse tanto para el dato de diciembre cuando salga en enero y el de enero cuando salga en febrero. Una noticia importante que hemos hecho a primera hora de la mañana es esta noticia de las 9:15 que pone: el PMI de China vuelve a indicar expansión económica. Os recomiendo que después del morning le echéis un vistazo, porque da un poquito a la esencia del comportamiento o el sesgo positivo que tienen hoy los mercados. Visible está en que el índice que lidera en Europa es el CAC 40, seguido del Eurostoxx, y luego ya pues el resto de índices. Más o menos a mitad de tabla, aunque las subidas generalizadas, el que menos sube es el IBEX 35, que retoma los 9.300 puntos para lanzarse a atacar el contado, los 9.400, con subidas del 0,29. El DAX un 0,64, 0,65 y el FRAC 40, el CAC 40, un 0,75. Como podremos observar, lógicamente, tenemos una arrancada bastante fuerte durante la madrugada de hoy para el DAX alemán, la referencia en Europa, que ha abierto con este gap alcista
prácticamente, bueno, prácticamente no, lo decimos, de unos 55, 56 puntos, que ha ido perdiendo fuelle durante toda la madrugada para luego retomar el impulso alcista durante esta primera hora, que es la franja de color azul que podemos observar. Lógicamente, impulsos muy grandes, velas muy grandes alcistas que indican una fuerza compradora tremendamente grande, resacas de los vendedores que todavía no consiguen posicionarse e impulsos de nuevo con velas de color verde mucho más grandes con diferencia que los índices que las velas bajistas de la oferta vendedora. Si nos vamos, lógicamente, al resto de índices, la esencia o el reflejo que tenemos en el IBEX 35 está en fuertes subidas durante toda la semana pasada, incluso la anterior. Hoy arrancamos con un sesgo positivo o con un hueco alcista que hemos venido marcando, igual que en el DAX durante la primera hora de la mañana, exactamente el mismo, con una volatilidad un poquito mejor que la del DAX, un poquito menor, perdón, que la del DAX, y veremos, pues lógicamente, si el IBEX 35 consigue volver a la zaga. En cualquier caso, mucho cuidado porque tenemos aquí un hueco que el IBEX deberá cubrir en algún momento. De hecho, este hueco es este de aquí, porque parte de la caída durante la madrugada ya lo ha descontado. Esto es lo que tenemos en principio para Europa. Por otro lado, hay que recordar que siguen las tensiones entre Estados Unidos y China a la hora de firmar la fase 1 del acuerdo comercial. China, por un lado, sigue insistiendo en la reducción de los aranceles norteamericanos como requisito fundamental, aunque las tensiones que persisten en Hong Kong, y recordemos que en Estados Unidos se aprobó y se firmó una propuesta de ley para apoyar precisamente a los partidos que han sido los motivadores de estas revueltas y que van en contra de los intereses políticos de China. Y esto podría retrasar la consecución de cualquier acuerdo, al menos hasta final de año. Lo que ya habíamos descontado la fuerte caída de hace 15 días. Esta caída de aquí, vamos a ver si lo podemos observar, ahí está, esta caída que observamos durante prácticamente la primera mitad de noviembre fue el descuento de, bueno, pues las malas noticias que dio Donald Trump o los comentarios que hizo Donald Trump de que era probable que no se firmara el acuerdo después de toda esta subida tan fuerte que hizo toda Europa, y pongo al DAX de referencia porque es el índice que más fiel se comporta al mismo movimiento que tiene el SP500, por ejemplo. Y bueno, pues ahora parece que nos tomamos las cosas con un poquito más de cautela. El sesgo sigue siendo positivo porque sigue habiendo acercamiento de posturas, pero los mercados ya no descuentan tanto, ya no se fían de que pueda llegar a firmarse antes de que acabe el año la fase 1 de este acuerdo. En cualquier caso, dicen que hay muchos escollos en el camino por cubrir y, por ejemplo, los más importantes son los aranceles ya mencionados o aquellos mecanismos para llevar a cabo el propio acuerdo. Es decir, no se han puesto de acuerdo en esencia ni Estados Unidos y China y, lógicamente, pues esto denota incertidumbres y que ahora mismo no es tan fuerte ese sesgo o la expectativa positiva de que se firme ningún acuerdo. Lógicamente, y ya prestando atención a otros mercados, habrá que nos iremos directamente al mercado de renta fija, como podemos esperar. Fijaros aquí a la izquierda en los índices americanos que descuentan también una apertura positiva en los índices, vemos como el índice de volatilidad, el índice del miedo, el VIX, en el ticker de XTB es VOLX, cae un 1,5. Esto viene fruto del interés o el apetito por el riesgo de los mercados de renta variable y sabemos que una pérdida de volatilidad normalmente indican mercados alcistas. Muy visible, como podemos observar en el gráfico, porque primero tenemos al VIX en un sesgo negativo, rompiendo incluso algunos niveles de soporte del canal alcista, pero manteniendo este soporte de los 13,66 prácticamente irreductible, mientras que por otro lado estas caídas de volatilidad que indican pues el SP500, que es el gráfico de color azul superpuesto, vemos como exactamente igual. Las velas de color blanco son lo que serían en color verde y las de azul oscuro serían las rojas. Pues hoy denotamos exactamente igual, pues subidas en los mercados de renta variable. Este es otro indicador que nos muestra el sentimiento o el apetito por el riesgo
por parte de los inversores. Caídas de volatilidad, interés por el riesgo. Esto que hace que en precio el bono a 10 años americano esté bueno, pues dándose un buen golpe en términos de precio, lo que mejora la yield, la rentabilidad real del bono. Lo podréis observar lógicamente en aquellos, bueno, pues las páginas que indiquen el bono en términos de interés y no en términos de precio. Y con el bono alemán exactamente igual e incluso mucho más acentuada esta caída porque ha abierto con un gap bastante importante desde el cierre hasta la apertura de medio punto, es decir, de los 171,16 hasta los 170,60. Estamos hablando de una caída de un menos 0,32% en términos de precio, que para la renta fija es algo bastante importante. ¿Qué podemos esperar, lógicamente, de otros instrumentos que suelen ser refugio? Pues en primer lugar podemos observar cómo el petróleo, el oro, perdón, hoy pues también tiene ese sesgo negativo después del cierre positivo que tuvo el viernes, donde los mercados tuvieron ciertos recortes. Hoy pues el oro pues está perdiendo prácticamente el soporte que venía dibujando previamente, ¿no? Este último soporte por encima de los 1.455 dólares, ahora mismo está rozando ese umbral. Veremos el resto de la sesión hoy cómo se comporta. En el caso de la plata igual, pero con una volatilidad ligeramente inferior hoy y manteniéndose hoy pues en este rango muy cercano al, bueno, pues primero la resistencia, que es el hueco lateral de color azul, por encima de los casi 17 dólares por unidad, y el soporte que tiene por encima de los 16,75. En el caso de las emisiones de CO2, mantiene ese movimiento bajista confirmado por la consecución de máximos decrecientes. En el caso del gas natural, ruptura a la baja tremendamente fuerte de los niveles de 2,4, incluso de 2,3 en algunos momentos, y hoy la apertura del mercado el lunes cotizando por encima de nuevo en estos niveles, ya roto, ya cubierto todos estos huecos. En principio, ahora simplemente lo que habría que esperar es reducción de volatilidad después de esta gran caída que vimos el viernes. Y lógicamente, mercado del petróleo, recordemos que está en pie la reunión el próximo día 5 de diciembre, la reunión de la OPEP. Tanto Irán como la OPEP y países que no son miembros de la OPEP descuentan recortes importantes en la producción para intentar mantener los precios del barril en términos de rentabilidad pues dentro de sus rangos de seguridad. En cualquier caso, el sesgo a largo plazo no es nada alentador. Si nos vamos al gráfico diario, aquí mejor. Nos vamos al gráfico diario, aunque hubo una ruptura durante toda la semana pasada bueno, pues de los máximos decrecientes, parece que vuelve a figurar dentro del rango y esperaremos al día 5 donde realmente habrá una volatilidad importante. Y en el caso del Texas, que es el de referencia en Estados Unidos, pues bueno, después de la fuerte caída del viernes, ahora mismo poquita volatilidad, muy poquita porque el tamaño de la estructura de la vela es muy pequeña, el cuerpo prácticamente cotiza en rango de apertura y los extremos de máximos y mínimos de la sesión pues tampoco denotan una alta volatilidad. Por lo tanto, incertidumbre en el precio del petróleo. Prestaremos muchísima atención el próximo día 5 a los comentarios de la OPEP para ver cuál es la expectativa de la producción, los niveles de inventario y las expectativas para el año que viene de la oferta y sobre todo de la demanda. Hay que tener en cuenta que el cambio de modelo energético está haciendo que cada vez haya menos dependencia del petróleo, aunque China siga siendo a día de hoy el consumidor del 70% del petróleo crudo que se produce y es al que más le va a costar aplicar ese cambio. Tampoco es que, siendo realistas, le importe mucho ahora mismo en el corto plazo, pero el resto de países, sobre todo el primer mundo, tecnológicamente hablando mucho más desarrollados y que implantan esas nuevas medidas ecológicas de generación eléctrica a partir de renovables, pues está haciendo que la demanda del petróleo, la tendencia a largo plazo de la demanda del petróleo sea cada vez menor y lógicamente o bien se produzca menos para mantener los niveles de precio interesantes o que, bueno, pues prácticamente muchos países que dependen en su Producto Interior Bruto de esta materia prima, pues vean mermada lógicamente su estructura de costes de producción y sobre todo de ingresos. En algunos casos, países del centro de América ya dijeron que iban a incrementar su producción porque necesitan mantener unos niveles de facturación, aunque eso implique reducir los precios, pero en el largo plazo sabemos que estos países gran dependientes del precio del petróleo están condenados a buscar otros tipos bueno, pues
de economías sostenibles y sobre todo que no, bueno, pues que la estructura del upstream y del downstream de petróleo pues tendrán que buscarse otras alternativas. Bien, pues esto es lo que tenemos para hoy. El precio del petróleo tiene una volatilidad que ahora mismo es probable que sea incluso de los productos de los instrumentos financieros más complicados de operar. Prestaremos atención a los PMIs de la eurozona, que ahora mismo son los que más a corto plazo debemos prestar atención, y después por la tarde, lógicamente, a los de Estados Unidos. Fijaros que en la mayoría de los casos, si no casi en todos, descuentan unos PMIs por encima del valor anterior. Cualquier dato por encima de la previsión lógicamente estará considerado como muy positivo y por debajo, pues quizá a lo mejor tampoco tenga mucha relevancia porque está en consonancia con la coyuntura internacional que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, cualquier dato por encima de la previsión va a tener un efecto mucho más positivo que cualquier dato por debajo de la previsión no será tan negativo, que lo será, pero bueno, en cualquier caso, muchísimo cuidado. Por mi parte, nada más, recomendaros esta tarde en formación de mercado, en la página web, formación de mercado, seminarios en directo, os voy a hacer un seminario temático del Cyber Monday. El Cyber Monday un poco pues por lo que tenemos ahora mismo a día de hoy. Recordemos que las ventas online el pasado viernes, el Black Friday, en Estados Unidos alcanzaron de nuevo cifras récord, según informa oficialmente Bloomberg, y una vez más ha subrayado un cambio entre los consumidores. Cada vez más evitan acudir a las tiendas físicas y prefieren realizar las compras a través de Internet. Hoy se celebra el Cyber Monday y, bueno, pues fecha también muy dada a los descuentos por Internet. Los inversores estaremos pendientes en los próximos días de los resultados de las ventas y cuál es el termómetro de consumo a nivel mundial. Básicamente, el seminario de esta tarde trataremos las tres grandes compañías americanas de venta y reparto minorista, Amazon, Walmart y FedEx, por ser las referencias, Amazon por Internet, Walmart en físico y FedEx pues es la principal compañía americana de reparto por Internet. Y bueno, pues veremos un poquito cómo fue el viernes y cómo arrancan, dado ya que serán las 5 de la tarde cuando lo hagamos, cómo han arrancado el mercado. Lógicamente, los datos de facturación no los podremos conocer. A ver si podemos intentar encontrar algún dato ya publicado durante este fin de semana respecto al Black Friday del viernes. Pero bueno, en cualquier caso, veremos cómo las nuevas cifras récord de ventas han impactado en la cotización, tanto del propio viernes, cuando ya arrancó el Black Friday desde primera hora de la mañana, como cuando veamos esta tarde el seminario, la primera sesión de diciembre para las acciones americanas. Por mi parte, nada más. Como siempre, agradeceros la asistencia. Espero que mis comentarios os echen una mano a la hora de bueno, pues valorar las posibilidades que hay en la sesión de hoy. Espero veros en próximos seminarios, desearos muchísima suerte en las inversiones y a aquellos que queréis verme esta tarde, pues nos vemos esta tarde. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.